Bien amigos, bien amigos de Contracultura y del Grite de Munch, estamos pues hoy en línea con el maestro Federico Salas Guevara. Con él vamos a hablar pues sobre los apodos. El día de ayer estuvimos hablando también una parte, pero ahora vamos a retomar esa conversación que quedó pendiente. Muy buenas tardes, maestro Federico Salas. Buenas tardes, sí, pues efectivamente parece que nos traicionó la luz, se fue la luz y no pudimos conversar como habíamos planteado este tema, pero en fin, felizmente hay una nueva oportunidad para que nuestros amigos que nos están escuchando puedan conocer algunos detalles de esta particularidad tan huancabelicana, ¿no? Sí, justamente para poder ir retomando, hablábamos de los apodos, ¿no? Este nombre que suele darse a una persona tomado de sus defectos corporales o de alguna circunstancia, ¿no? Alguna característica, y que se usa pues en diferentes culturas y épocas de la humanidad, y Huancavelica no es exenta a esto, pues no estábamos hablando de por ejemplo, que los apodos en Huancavelica tienen lo particular de apodar lugares, apodar familias y apodar personas, ¿no? Y estábamos pues justamente hablando de los apodos, por ejemplo, de las familias, ¿no? Hay familias como Breña, por ejemplo, que tiene pues una forma particular de llamarse, me parece que es Atoc, le decían, ¿no? Antiguamente. Por favor, maestro, ilústrenos. Sí, bueno, es absolutamente cierto, ¿no? Lo que pasa es que había alguien en la familia que tenía una preeminencia de los demás y que a la vez gozaba de un apodo. Por ejemplo, en el caso que hablas de los Breñas está Atoc, ¿no? Que es en realidad un apodo que tiene que ver con el campo, con los animales, con el zorro, en fin. Y así sucesivamente muchas familias fueron siendo consideradas de esa manera. Después había, recuerdo, un tema bastante importante en la antigüedad, que se utilizó mucho inclusive como un apodo, que es la palabra huyarico. Y huyarico eran nominados a aquellas personas que se quedaban en las haciendas cuando los patrones solían ausentarse, ya sea a una ciudad o a Huancayo o a otro lugar. Se quedaba uno de las personas que trabajaban, uno de los trabajadores, a quienes todos conocían como el huyarico, ¿no? Que es el que escucha, el que manejaba las faenas, las tareas que tenían que hacer los peones en ausencia del patrón. Y ese huyarico fue muy utilizado también ya llegando a la ciudad, porque hay referencias de muchísimas personas a quienes les han solido llamar huyarico. Pero esa era la costumbre, pero yo no quería dejar de perder la perspectiva inicial de la reunión que tuvimos ayer. Sí, sí, por favor. En el sentido de volver a explicar para los que no nos escucharon y para poder darle un poquito de cuerpo al tema que estamos tratando, que este tema de los apodos no es algo que nace en la época republicana o contemporáneo de nosotros. Este es un tema que se remonta desde la colonia. Yo he podido encontrar en mis trabajos de investigación una serie de nombres referidos a apodos en la colonia, a sastres, a herreros, pero tal vez el que más ha sobresalido y que hemos sabido recoger los huancavelicanos es una frase que más que un apodo, es una frase cuando nos decían que el huancavelicano era cosa delicada, ¿no? Y inclusive en quechua decían Tojainín, Pacisca y Real valen, es decir, traducido pues que hasta su escupitajo vale 2 reales. Siempre me lo han preguntado, me han dicho por qué al huancavelicano lo reconocen o le dicen, y se sigue diciendo que somos nosotros personas delicadas. Y esto se debe a que originalmente en la colonia, nosotros lo que es hoy día la Plaza de Armas, la Plaza de Armas era llamada en aquel entonces la Plaza de los Poderes. Ahí se reunían todos los que entraban y salían con sus recuas de Huancavelica, ya sea comerciando productos o ya sea partiendo con azogue para Chincha, otros que traían productos de Ayacucho, de Lima, de Ica, los famosos vinos de Ica que subían desde aquel entonces a Huancavelica, que inclusive la tradición, muchas de nuestras tradiciones, los negritos, viene precisamente
de este transporte de vinos con negritos, que al final se han quedado en tradiciones algo religiosas. Quedaban en este lugar que era la Plaza de los Poderes, y ahí es que viene el detalle de que en Huancavelica había dinero, los mineros tenían plata, pagaban muy bien las botijas de vino, pagaban muy bien las telas, pagaban muy bien todo aquello que se llevara. Entonces los herreros decían, uy, Huancavelica es cosa delicada, allá sí que hay plata, allá hay... Y por eso es que decían que hasta el escupitajo de un huancavelicano valía 2 reales, de aquellos, de esos reales de los patacones de entonces. Entonces, tenemos pues una larga herencia desde colonial para este tema de los apodos. ¿No, maestro? Y efectivamente, porque para los escuchas del Grito de Munch, los apodos pues se han utilizado siempre en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Magno, lo decíamos ayer, Calígula, Atila, el azote de Dios, Ricardo Corazón de León, por ejemplo, Pancho Villa, ¿no? José Bonaparte, Pepe Botella, es decir, Juana la Loca, una serie de famosos, pues, ¿no? Que han tenido sus apodos. En su libro usted tiene pues una obra enciclopédica, Historia de Huancavelica, en 2 tomos. En el tomo 2, en la página 180, usted nos narra también sobre la mujer huancavelicana, y también cómo es que se les conocía, cómo se les llamaba cariñosamente o con apodos. Sí, bueno, ahí a quien tenemos que rescatar nosotros, y esto es lo bueno que tiene Huancavelica, es que tenemos varios poetas, varios bardos, varios escritores que se han dedicado a resaltar y a recuperar o rescatar estos temas de la sociedad huancavelicana, como es el caso de Dilberto Flores del Pino, ¿no? Una persona muy querida en Huancavelica, que nació en 1915, ya falleció él, y que él escribió un libro que se llamó Hojas Dispersas. En estas hojas, una parte de este poemario de Hojas Dispersas, él trata sobre los apodos en Huancavelica, y realmente es muy jocoso ver cómo él empieza a narrar de mujeres y de hombres, ¿no? Hay unos apodos que se resultarían pues sumamente ingeniosos, como la Comba Vicenta, por ejemplo, ¿no? O la Orjo Teresa, la Chicho Vicenta, la Chipi Victoria, cosas de ese tipo. Uno de los que a mí me llama mucho la atención, porque dicen que era una persona, alguna vez pregunté, que era una persona bajita, pero que le gustaba el licor, y a ella le decían media botella Leonor, ¿no? Apodos de esta naturaleza que llama la atención, y que uno dice, pues caramba, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Estaba la Hachi María, la Chuta Eulalia, la Guajra Paula, la Joto Herminia, en fin, todas estas personas del quehacer huancavelicano de entonces, de la ciudad. No olvidemos que en aquel entonces la ciudad era una ciudad de menos de 5.000 habitantes, entonces era muy fácil reconocer y que se haga y posesionar un apodo en alguien, porque se repetía entre todos, se conocían entre todos, y los apodos se daban pues en la gente que vendía en los mercados, en los que tenían sus bodegas, qué sé yo, y esto lo trasladaban después también a los hombres, ¿no? A los hombres. A los hombres, porque, y los hombres probablemente era más profuso el tema. Yo puedo rescatar de ahí, ¿no? Al Zorro Zorrilla, a un personaje que yo no pensé que era tan antiguo, yo pensé que era de los años 60 o 70, pero que sin embargo figura en Huancavelica desde mucho antes, que es el famoso Congorito. Había una persona de apellido Durán a quien le decían Congorito, ¿no? Así es. Y después, bueno, el pato, que ha sido utilizado en varias familias, también en los Durán, también en los Cortijos, me parece, en alguna oportunidad. Hay varios que han sacado en los Sánchez. El rúcalo, por ejemplo, que es otra ave, que también, el famoso rúcalo Vergara de toda la vida. El orofil. El orofil también, el orofil fue un caballo famoso, que fue un minero de Obradovich, una de las principales minas con las que se inició Huancavelica en Huachocolpa. Este señor, dicen que no solamente tenía al caballo orofil como un gran caballo de carrera, sino donde se le veía, cuenta la leyenda, que él iba en una mano, cargaba un gallo, y en la otra mano
jalaba a su caballo Orofil, porque le encantaban las apuestas. Entonces el Orofil se hizo famoso en el tiempo y trascendió. Ha habido, por ejemplo, de la familia Flores, estaba Orofil Flores, que más o menos sería una persona que hoy día tenga un poco más de 100 años, que era quien representaba en las carreras, en las maratones, allá en los deportes, en Huancavelica. Entonces le pusieron Orofil precisamente por la velocidad del caballo. Pero después me enteré también que hace poco un danzante de tijeras de Acobamba también lleva el nombre de Orofil. Es decir, estamos viendo pues que hay toda una secuencia con diferentes hechos que puedan haber ocurrido en Huancavelica y que han dado pues estas perspectivas, ¿no? Claro, maestro, una pregunta, ¿los apodos en Huancavelica se han ido heredando? No, el apodo obedece a una característica particular de una persona. Por ejemplo, el que tiene pues la cara un poquito borrada, ¿no? Le dicen el borrado. Yo me acuerdo que había en mi época ya, o sea, no tan antiguo como Edilberto Flores del Pino, que dicho sea de paso era una persona que había una descripción de él muy simpática, ¿no? Porque decían que Teodoro Manrique, que es otro escritor importante huancavelicano, decía que el Cojo Flores era un hombre que tenía por oficina el parque de Huancavelica, y sus huesudas rodillas por mesa, y a sus bolsillos por archivo. Un hombre a quien ni Dios podrá estirarle la pata, y no podrá estirarle la pata porque no la tenía en un paso, ¿no? Entonces, hay cosas de esas que se han ido tejiendo, pues, muy, muy simpáticas. Sí. Y yo recuerdo, ya en mi generación, por ejemplo, a personas que en un momento los pudimos haber fastidiado, pero que después aceptaron sus apodos, como el Garabato Canales, por ejemplo, o los Salazar. En los Salazar estaba el Mocho Salazar, por ejemplo. Otro amigo nuestro, el Cocoroco Cárdenas, que era el hijo de don Pepín Cárdenas, del famoso director del Pepín en Huancavelica. El Archi Ruiz también, el Negro Condeso, el Alpi Loaiza, el Yanahuico Moyano, por ejemplo. Como vemos las aves y qué sé yo, pero estos son nombres o apodos que se asignan a cada persona. Hoy en día, por ejemplo, conversaba con una muy buena amiga mía, y me comentaba de algunas cosas que en los institutos, en las universidades de hoy, estamos hablando de la generación que está estudiando hoy en día, pegada, por ejemplo, al tema de los licores, ¿no? Por ejemplo, había una persona que se llama, o hay una persona que se llama Omar, a quien el apodo de él, porque le gusta el licor, es Tomar, en vez de Omar, ¿no? O como el Yancari, que es Trancari, ¿no? El Trancari. O a Maricela, que es la Marichela, ¿no? Por la cerveza, por la chela. Entonces, esta costumbre de ponerle nombres a la gente ha venido por todo. Y lo último que me acabo de enterar es que hay un gato en Huancavelica al que le han puesto COVID, ¿no? Porque justo el gato ha nacido en el momento que está apareciendo esta pandemia. Entonces ya tenemos un COVID. Esa creatividad huancavelicana, ¿no? Es bien conocida en el Perú. Es bastante conocida y muy alegre además. Y lo más importante es que la gente no se molesta por esto. Y la gente, por el contrario, lo llega a aceptar como parte de su propia naturaleza, y algunas veces no falta quien piensa que no lo están tratando con cariño si no lo tratan por su apodo. Así sea un apodo que para otros puede significar despectivo, para ella es parte de su propia existencia, ¿no? Eso es, digamos, lo simpático. Claro, por ejemplo, en una familia, en una casa, por ejemplo, en un hogar, hay pues apodos que se usan, ¿no? Nadie se molesta. Es lo mismo aquí en Huancavelica, es una gran familia y ya cada quien ya se conoce, tanto el apodo a la familia como el apodo a cada uno de los que vivimos aquí. También hay apodos pues por los lugares, ¿no? Ahí vamos a entrar a lo más caliente, a lo que han preguntado por WhatsApp, sobre todo en los barrios de Huancavelica. Pero hay por ejemplo, apodos para las personas, para la choclococha, por ejemplo, ¿no? A ellos le dicen sapomarchachi, ¿no? Correcto. Hay así varios apodos a diferentes lugares, a Lircay, a Cobamba, cada sector, cada provincia, distrito o un lugar que sea pues reconocido, tiene pues un apodo.
Y eso lo encontramos en los propios barrios de Huancavelica, ¿no? Alguna vez me preguntaron a mí por qué. Mucho, por ejemplo, nosotros podemos decir que en San Cristóbal, a lo de San Cristóbal se les conoce como mojo. Así es. Y ¿por qué les dicen mojo? O sea, ¿de dónde viene ese apelativo para una población que vive en determinado sitio, ¿no? Y mojo en realidad es porque en quechua significa rodilla o una elevación de promontorio de roca. Y cuando antes se pasaba el puente hacia San Cristóbal, subiendo, llegando ahí donde están las tres esquinas, había un promontorio en la calle, un promontorio de ahí en el centro, y ese era pues el mojo. Y a raíz de eso, pues, este montículo de rocas calcáreas dieron lugar a que todo el que residía en la zona de San Cristóbal recibía el apelativo de mojo, ¿no? Cosas como ese tema, por ejemplo. Y los de Yananaco, por ejemplo, maestro. Yananaco, a ellos se les conoce como Whisky Botón Cutichi. Eso también tiene un apelativo que se remonta a épocas ancestrales de este barrio, cuando apenas vivían 3 o 4 personas en esa zona. Yananaco era una zona que estaba adscrita a la parroquia de San Sebastián, pero sin embargo no era considerado barrio ni nada, sino era simplemente algunas pequeñas casas que habían por entonces. Y dicen que estas 2 o 3 personas que habitaban en la zona era gente muy sucia, y de ahí viene el apelativo de Wishi, ¿no? A lo que se añadía en las discusiones que sostenían que solía pedir la devolución de lo que regalaba, es decir, cuando regalaba algo a alguien, y después agarraba y decía, devuélveme lo que te he dado. Entonces de ahí nace Yananaco, Wishi, Botón, Cutiche, ¿no? Es un poquito las razones del origen de ellos. Y eso es importante saber. Ahorita vamos a seguir con los otros 2 barrios, y viene una pregunta más para el cercado, ¿no? Pero es importante conocerlo, amigos del Grito de Munch y de Contracultura, porque nosotros pues vivimos en esta ciudad, en esta hermosa ciudad, ¿no? Y siempre estamos viendo pues barrio de Nanaco, barrio San Cristóbal, Santa Ana, el Cercado, y Ascensión también, el distrito. Entonces por ahí siempre sale esto, ¿no? De, oye, sí, que tú eres mojo, por ejemplo, ¿no? Pero no sabemos realmente, la gran mayoría, sobre todo los jóvenes, no saben por qué es que se les dice, ¿no? Y a qué obedece. Y este programa que estamos llevando a cabo hoy con el historiador Federico Salas Guevara es para eso, para aprender por qué se nos dice de tal manera cuando somos de tal barrio. Y ahora ya estamos aprendiendo, por ejemplo, de Yananaco, ¿no? Y también de San Cristóbal. Quisiéramos que nos dijera a lo de cómo se le dice a lo de Santana. Sí, mira, pero previamente también hay que reconocer que han habido trabajos. No es que yo sea una enciclopedia en estos temas, lo que pasa es que hay huancavelicanos como César Cayagua, por ejemplo, que él ha inclusive escrito un libro sobre estos nombres, sobre estas distinciones que reciben los habitantes de los determinados barrios. Entonces, a eso me refiero. Nosotros, así como en los apodos hemos podido hablar de Dilberto Flor del Pino, en este tema de los barrios, rescato a César Cayagua. A mí me gusta mucho hacer honor a las personas que han tenido el esfuerzo y la preocupación de dejar las cosas plasmadas para que los demás entiendan, de tal manera que si todavía se puede conseguir este libro en Huancavelica, los jóvenes tienen a través de él una explicación inclusive más detallada de la que yo puedo dar. En el caso de Santana, por ejemplo, se les conoce como Chuxo Jala Capitán. Y esto está muy ligado a las corridas que se llevaban a cabo anteriormente en cada barrio. Antes pues no había cercas, no había cemento en la pista, y cada barrio tenía su plaza, y estas plazas eran de tierra y se solían cerrar las esquinas, se hacían algunos andamios para que la gente se siente, y se desarrollaban las corridas en cada barrio. Después eso se rompió ya cuando se hizo el coso, pero en Huancavelica el jalator y todo llegaba hasta el mismo barrio. Cada mayordomo escogía siempre a 2 o 4 capitanes, quienes desde día antes se encargaban de poner los palos en las esquinas forrados,
colocaban banderines de colores, y luego recolectaban al compás de su tinja y su pincullo sogas y palos recorriendo por las diferentes casas del barrio para recoger los requerimientos de armar un coso de toros. Y en la víspera, estos capitanes solían velar al toro, es decir, acompañar al toro que ya habían jalado desde la noche anterior o desde la tarde anterior, y entre una ceremonia especial de cánticos y bailes pasaban toda la noche aguantando un frío espantoso como el que conocemos en Huancavelica, y por supuestamente acompañado pues con el calientito, en algunos casos el verde del ojo, el cañazo, bueno, ¿no? Y el nombre viene porque en una oportunidad de estas fiestas se les agotó el licor antes de la medianoche y amanecieron estos capitanes tiritando de frío, ya no podían más. Y no faltó gente que cuando fue a ver a los toros antes de la corrida, observó a estos capitanes en tan decrépito estado que se animaron a proporcionarles el trago que faltaba. Desde ahí viene la anécdota en Santa Ana que dice "Chucho jala capitán", ¿no? Es decir, el apoyo que le dieron a último momento a estas personas que se habían congelado durante la noche. Bien, entonces ahí estamos escuchando, pues amigos, ¿no? Chucho Jala Capitán, para lo de Santana. Y ahora nos toca pues el distrito de Ascensión, ¿no? Tienen un apodo bien particular que a veces causa pues en ellos alguna vez hasta se molestan, ¿no? Díganos por qué se les dice huejas, ¿está bien que esa pronunciación? Sí, claro, a los de Ascensión todos le llamamos hueja, ¿no? No tenemos dudas de que ese es el apelativo con el que los tenemos, y no habría una razón para sentirse molesto, porque no es un tema. Creo que más molesto podrían sentirse los de Santana si fuera el caso, o los de Yananaco, pero Ascensión con hueja no, porque en realidad todos sabemos que la comunidad de Ascensión y las estancias de Ascensión siempre han tenido pues digamos las ovejas, y siempre han tenido el tema de obtener la lana de las ovejas. Entonces en este barrio solían hilar la lana oveja para fabricar frazadas, y el hilado que usaban era un hilado grueso, no muy torcido. A ello en quechua se le llama hueja hueja, y ese es el motivo por el cual a la gente, porque era tradicional que se pudiera hacer allá en ese lugar, se llevaba la lana, y tradicional que se hicieran las frazadas. Entonces se quedaron desde antaño con el nombre de hueja, y esa es la una razón que no tiene nada de que sentirse fastidiado, sino por el contrario, es algo característico y algo importante. Era la zona, tal vez, la primera zona industrial de Huancavelica. Yo recuerdo también que en algún momento mi padre, Federico Salas Guevara Larco, que fue el que hizo el cine sideral, él antes de morir había comprado ya un terreno en Ascensión, precisamente siguiendo esta tradición de ser hilanderos. Él había comprado un terreno y estaba en ese momento cotizando la fábrica, a una fábrica italiana de las máquinas para poder hilar en Huancavelica. Fíjese que qué pena, ¿no? Muere este hombre y lamentablemente Huancavelica no entró a la fase industrial de tejidos en lana de alpaca y lana de oveja, que en esa época se tenía en grandes cantidades en Huancavelica, y más bien la iniciativa al morir mi padre se la llevaron los arequipeños, quienes ya desarrollaron esta industria de la lana alpaca en la forma en que hoy día se conoce. Pero en realidad Ascensión lo que hacía era eso, hilar, y eso era una actividad bastante importante. Bien, bien, maestro. Y la pregunta, pues, ¿cómo se le dice a los del cercado? No, porque acá siempre hay, uno escucha, ¿no? Dice, no, que es de Santana, que es de tal sitio, yo soy de cercado, dice, ¿no? Y se escucha aquí a las personas. ¿Tienen también su apodo, los del cercado? Mire, yo he pertenecido al barrio del cercado. Mis amigos han estado, nos reuníamos, nos sentábamos en la plaza o nos sentábamos en algún billar de por ahí, ya un poquito más grandecitos, pero los del cercado propiamente no teníamos un apodo general de la zona. Lo que teníamos es, sí, un apodo muy, muy significativo cada uno. Al comienzo mencioné a varios, ¿no? Al garabato, al chino, al mocho, al loco, al cocoroco, a menudo, a Axti, al nego, al loquillo, alpi, ¿no?
Pescado, Guaringa, es decir, habían varios de nosotros que cargábamos con un apodo, pero no recuerdo, y la verdad no lo tengo en todo caso yo presente, si es que el barrio de San Antonio como tal tenía una descripción de tipo. Y sin ánimos de incomodarlo, ¿cuál era el apodo suyo, maestro? Bueno, a mí algunos me decían Ojiñahui. Ojiñahui me decían más en las, digamos, en las haciendas. Yo era una persona que solía integrarme mucho con las carreras de caballos. Los domingos durante enero, febrero y marzo se van corriendo en diferentes pampas de carrera. Y yo en mi afición solía ir a todos estos sitios. Entonces, obviamente, las características de mi abuelo alemán, que no eran las de mi padre huancabelicano, las características de mi abuelo alemán hacía pues que yo por ahí que apareciera con alguna con algún apodo de este tipo como el Ojiñahui, pero por ahí también me fastidiaban, ¿no? Que no se moleste los que me están escuchando, pero por ahí siempre no faltaba un niño o alguien que decía, no, gringo, machichi, saca tu pichi para hacer ceviche, ¿no? Estaba pasando por ahí, o sea, pero así era, Huancavelica ha sido eso y Huancavelica nos ha dado siempre la tolerancia para lo que nos podrían decir, ¿no? Bien, maestro, pues hemos tenido hoy una amena conversación y hemos aprendido mucho, porque de esto también se aprende, esto también es cultura, y cultura de la buena, aprender pues sobre los apodos que existen aquí en nuestra ciudad y que vienen desde el tiempo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Nosotros acá en el programa pues estamos muy contentos de haber aprendido esto y estamos seguros que los escuchas también lo han conocido. Queríamos también comprometerlo para hacer un programa, pero esta vez vamos a hacer un programa sobre los locos, ¿no? Los locos que son característicos en Huancavelica, ¿no? Y hay en la historia debe haber habido pues locos famosos, y lo vamos a dejar para el próximo programa, pero aquí tenemos ya contemporáneamente pues locos famosos, ¿no? Por ejemplo, el loco Perfume, que ya no sé dónde se fue, ¿no? Pero que, Yo creo que el tema de las anécdotas de gente de Huancavelica es sumamente interesante. No sé si estamos en señal, sí, ¿no? sí. Por ejemplo, hemos tenido nuestro Robin Hood en Huancavelica. También hemos tenido por ahí un señor Martí Corena que después de las 7 pandemias que hubieron, falleció y sin embargo al día siguiente se levantó de su cajón y cosas. Hay una serie de historias que se han tejido de esa naturaleza que en algún momento sí, no lo tengo yo ya escrito, pero sí lo tengo en alguna manera documentado, tal vez para hacer un pequeño recuento, porque además ahí encontramos a muchas familias. Cuando hablamos de la familia, por ejemplo, está el señor Antonio Guamán Mendoza, que él escribió un librito que se llamó Toro Puquillay, donde él destaca a apellidos de familias en Huancavelica que prácticamente le pertenecen a un barrio, es decir, tienen preeminencia en un barrio, ¿no? Por ejemplo, en Yananaco son familias notables, los Osorio, Apumaita, Retamoso, los Solano, Clemente, Vergara. No quiero dejar de decir a uno porque si no se van a quejar porque no hablé de Capcha, porque no hablé de Ritmi, de Sarabia y otros más, ¿no? Y así también es el barrio Ascensión, ¿no? Donde están Ayuque, Rivera, Bravo, o San Cristóbal, con Guamán, con Mendoza, con Charapaqui, con Jora, con Chumbes. Es decir, vamos viendo que hay una particularidad, inclusive en este tema de apellidos que se van posicionando, ¿no? En Santana, por ejemplo, los Aramburú, los Dueñas, los Almonacid, Guayani, Serpa, Jurado, en fin. Me encantaría poder decir a todos, pero sería una guía telefónica que no creo que nos interese en este momento, pero sí son las características. Y sí es bueno, por ejemplo, tú eres profesor de historia, creo, o por lo menos muy vinculado al tema, que en alguna manera se puedan volver a publicar estos libros, porque estoy seguro que las nuevas generaciones, más allá de Tomar, de Trancari y de Marichela, no se han vinculado tanto todavía con los orígenes de esta gracia tan bonita, tan simpática que tiene Huancavelica, que son los apodos. Bien, sí, maestro, le quiero agradecer sobremanera pues estos minutos, esta hora prácticamente que nos ha dado
a todos los huancalicanos para recordar, algunos van a recordar y otros van a conocer con lo que hemos hablado, y ya vamos a tocar más temas así interesantísimos que tiene pues esta ciudad, esta región hermosa, y queríamos ya, antes de terminar la entrevista, hacerle la pregunta, ¿no? ¿Cómo se encuentra usted allá en Lima? ¿Cómo está pasando usted pues esta cuarentena? ¿Cómo ve también esa fuerza, esas ganas que pone el pueblo peruano, pero por el otro lado también lo feo, lo terrible, ¿no? Los actos pues que se ven de corrupción, las actividades que tal vez se pudieron hacer bien pero no se hicieron tan bien. Por favor, denos una pequeña opinión suya. Bueno, mira, en lo personal yo la estoy pasando bien porque yo vivo en el campo, mi casa está en el campo, entonces tengo un espacio, no estoy dentro de una ciudad y eso me permite tener movimiento sin ponerme en riesgo. Entonces, y a Dios gracias, tengo buena salud. Tal vez poca compañía, sí, no es como en otros lugares. Tengo la suerte que en esta oportunidad tengo un hijo y una nieta que me acompañan, porque si no, hubiese estado probablemente solo en la pandemia. Pero Importante. mis hijos viven en Europa, en otros sitios, y felizmente uno de ellos le tocó estar acá con mis nietas, y eso, bueno, me permite estar más tranquilo. Ahora, con la pandemia en sí, si yo pudiera darte una opinión, yo te diría, a mí me gustaría que dure un poquito más. La gente dice, pues este está loco, ¿cómo puede estar hablando así? Pero lo que pasa es que yo creo que estábamos viviendo, y tú lo has mencionado, a nivel de gobernantes, una corrupción espantosa de años, no de ahora, sino de 60, 70 años, donde hemos visto manipulaciones desde la época en que se construían ferrocarriles tremendas en el Perú, sin hablar de cosas peores como antecedentes en la guerra con Chile y otros. Entonces, yo creo que la humanidad poco a poco se fue despojando de valores, se fue despojando de buenas costumbres, de ética, y empezó a convertirse en una maraña de situaciones, de traiciones, de pasiones, de odios, en fin, tantas cosas que vemos hoy en día. Se fue perdiendo el respeto a la vida humana, la delincuencia pasó de ser un ladrón a ser un asesino, y creo que todo esto merecía que en algún momento nos pase algo como lo que está pasando, una pandemia esto que nos está llevando a una profunda reflexión a todos de qué cosas estábamos haciendo, cómo estábamos nosotros manejando nuestra realidad, cómo estábamos nosotros enfocando. Yo realmente, cuando hoy día alguien me dice quisiera regresar a lo de antes, lo miro y le digo, no, lo de antes, ¿para qué? Más bien entremos a una nueva era, entremos, gracias a este COVID, entremos a pensar de que tenemos un mundo mejor que construir o reconstruir, que tenemos alternativas gracias a esto de un mundo más equitativo, donde no haya tanto agio, tanto abuso, tanta corrupción, ni tampoco tanta violencia. Yo creo que, en mi caso, yo diría que demore un poquito más. Veo con la gente que sale, la incultura de los que sale, o veo con algunas mentiras de los que nos gobiernan, veo que todavía hay muchos que tenemos que aprender, todavía hay muchos que no estamos doblegando las rodillas ante una realidad que tiene al mundo entero a sus pies. Entonces, yo creo que un poco más de tiempo haría que los más escépticos empiecen a darse cuenta que el cambio viene dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros mismos cambiemos, entonces el universo, el planeta, con los animales, con las plantas, tendremos un hogar donde vivir, un verdadero hogar, porque en este momento, o hasta antes de esta pandemia, lo que teníamos era una jungla, un lugar poco deseable para estar. Pero tenemos la oportunidad. Entonces, mi recomendación a la población de Huancavelica es que no salgan de su casa, como están diciendo las autoridades, que se cuiden, que no contribuyan a que esto crezca equivocadamente, y más bien usen el tiempo que puedan para reflexionar, para evaluar lo que ha sido su vida y lo que podría hacer a partir de ahora en adelante, no solamente con su familia, sino también con el vecino y también con todas las actividades que hemos tenido. Yo hago votos para que cambiemos, para que empecemos una nueva era. Tal vez yo no la vea por completo, pero si puedo contribuir para que tus hijos y nietos lo hagan, estaré contento.